parte, chiquillos, que entiendan esto, que el exponente o la parte de arriba no participa como un número como tal, ¿ya? Sino que participa como información, nos entrega información de la cantidad de veces que yo voy a multiplicar este numerito por sí mismo, ¿ya? Es decir, el 2 por el 2 por el 2 por el 2 por el 2. En este caso, 5 veces, ¿ya? Porque el número de arriba es 5. Entonces, quédense con esto. Este número 5 no participa mucho como número 5, sin embargo, nos entrega una información importante que es cuántas veces vamos a multiplicar la base por sí mismo, ¿ya? Este era el concepto de potencia. Definimos entonces lo que era la base, que era el número de abajo, definimos el exponente, que era el número de arriba, y en eso hemos trabajado en las clases anteriores, ya para las que se vienen recién integrando a las clases. Esto era como a modo de repaso. Entonces el objetivo de esta semana va a ser resolver problemas cotidianos relacionados con potencias de base racional y exponente entero aplicando sus propiedades. Nosotros recién acabamos de hacer ejemplos, así como 2 elevado a 5, ¿ya? Estas son potencias normales, pero nosotros, y esto ustedes lo vieron cuando eran chiquititos, o cuando iban, no sé, en séptimo básico, por ahí, o sexto, se empieza a trabajar las potencias y se trabajaba así, de esta forma, con números bonitos. La complicación que se le agrega en primero medio es que en la base, en vez de ser un 2 por ejemplo, íbamos a trabajar con números racionales, es decir, con fracciones o números decimales. ¿Ya? Entonces, de esta manera, nosotros nos vamos a enfrentar no a ejercicios de este tipo, sino que más bien a ejercicios de este tipo, ¿ya? Donde la base, donde la parte de abajo, va a ser un número racional, una fracción, ¿ya? Pero acá, atención, no se ahoguen tampoco, esto es lo mismo que hemos estado trabajando siempre. De nuevo, el número de arriba nos va a indicar cuántas veces vamos a multiplicar por sí misma la base. Entonces, en este caso, esto sería un medio por un medio por un medio por un medio y nuevamente por un medio, 5 veces, ¿ya? Entonces es lo mismo que hemos estado haciendo con números bonitos, pero ahora los vamos a trabajar con un número un poco más feo, con fracciones que son a veces un poco difíciles de trabajar, pero en verdad la práctica hace al maestro, como dicen por ahí, y haciendo ejercicio no deberíamos complicarnos. Además que como las potencias son multiplicaciones sucesivas, acá estamos multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando, las fracciones se multiplican muy sencillamente, ¿ya? Nosotros en las primeras guías trabajamos de qué manera se multiplicaban las fracciones y era muy sencillo. ¿Alguien se acuerda cómo se multiplicaban las fracciones, chiquillas y chiquillos? La fracción la que algo así, ¿no? No lo escuché, Brandon, tiene que decirlo de nuevo. Sí, las fracciones son la que está como un número arriba, tiene una línea y otro número abajo, esas son las fracciones. Súper bien, don Brando. Esas son las fracciones, ¿ya? Acá tenemos una fracción que es un Ah, medio, amigo. o 1 dividido 2, ¿ya? Pero le estoy preguntando a todo el curso cómo se multiplicaban las fracciones, ¿se acuerdan? ¿Cómo se multiplicaban las fracciones? Eh, 5 veces un no sé cuánto, que no me acuerdo cómo se pronunciaba. ¿Ya? Un tercio, no sé cómo era. Acá es un medio, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿cuánto es 3 quintos Ah, un medio, un medio. por un noveno? ¿Cuánto sería? ¿Cómo yo podría calcular esta operación? Tengo una fracción, tengo otra fracción y yo quiero multiplicarlas. ¿Cómo puedo multiplicar las fracciones? En Connie, cruzado. no, eso era dividir, ¿No? ¿ya? Ah, Multiplicar sí, es, pues, eso. multiplicar es aún más sencillo y es para el lado nomás. Entonces Ah, yo voy a 3 multiplicar 3 por 1 por 1 y allá. 5 por 9, ¿ya? Entonces muy sencillo. 45. Y claro, acá abajo le va a dar 45 y acá arriba le va a dar 3, ¿ya? Entonces de esta manera se multiplican las fracciones. Y acá tenemos multiplicaciones de fracciones, por lo tanto vamos a multiplicar lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Y después lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo y así. Y de esta manera, esto nos queda 1 por 1 por 1 por 1 por 1 y eso es igual a 1. ¿Sí? Y abajo nos queda 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y ahí hay que verlo, hay que ver cuánto es. ¿Cuánto es 2 por 2? Daba 4. ¿Cuánto es 4 por 2? Da
8. ¿Cuánto es 8 por 2? 16, y 16 por 2 da 32. ¿Ya? Entonces, de esta manera se pueden resolver las potencias de base racional, de base fracción. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hemos trabajado durante las últimas clases ha sido propiedades de las potencias. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos trabajado? Hemos trabajado transformar de decimales a fracciones, porque esto es muy importante. Para ejemplos como de este tipo, cuando usted le dicen 0,2 elevado 2, por ejemplo, para no hacerlo a mano porque es complicado, usted perfectamente podría transformar este 0,2 en una fracción, ¿ya? Y eso le quedaría un quinto. Nosotros ya trabajamos cómo transformábamos números decimales a fracción, ¿ya? Así que esto debería estar un poco claro. Y si no, pueden ver los videos en YouTube de las clases anteriores, porque ahí hemos trabajado estas transformaciones de decimal a fracción, ¿ya? Entonces, claro, y trabajar con potencia ya lo vimos que era, o sea, con fracciones ya lo vimos que era muy sencillo. Entonces, es multiplicar lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Por lo tanto, de esta manera esto nos queda 1 sobre 25 porque multiplicamos arriba 1 por 1 y eso da 1, y abajo 5 por 5 y eso da 25. ¿Ya? Entonces, por eso era importante trabajar la transformación de números decimales a fracciones, porque usualmente es mucho más cómodo trabajar con fracciones que con decimales. Además que este decimal era finito, pero también habían decimales infinitos, con infinitos números hacia atrás, entonces cada vez eso se hacía más complicado. ¿Ya? Otra de las cosas, como la Cata mencionó al inicio de la clase, otra de las cosas que vimos que cuando teníamos muchas operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia, paréntesis y muchas cosas así, nosotros debíamos respetar un orden, ¿ya? Y ese orden lo daba una palabra, una mnemotecnia que había que aprenderse, una palabra. ¿Qué palabra era, Cata, se acuerda? La papamuda, algo así, ¿o no? Muy bien, eso es, papomuda, ¿cierto? Donde vamos a anotarlo, papomudas. Vamos a anotarlo con blanco si es que se puede. A ver, blanco, ahí. Papomuda, donde el pa significaba que debíamos resolver primero los paréntesis, el po que debíamos resolver las potencias, el mu que después debíamos resolver tanto las multiplicaciones como las divisiones, y después las adiciones y sustracciones. Ya entonces acá están todas las posibles operaciones No, estoy con las que nos comiendo. podemos topar. Y oiga, me asustó, no sé quién gritó, Aileen. Con las que Ah, nos yo podemos no topar. fui. No sé quién gritó, alguien gritó, no, no, que estaba comiendo, no sé. Que apague los micrófonos. Sí, pues apaguen los micrófonos, ¿ya? Pero tampoco los mantengan siempre apagados, si yo me interesa escucharlos, me interesa conversar con ustedes, ¿ya? Y otra cosa de las que vimos fueron los números mixtos, de qué manera se transformaba un número mixto en una fracción y una fracción en número mixto, y también vimos definición de potencia, que esto es lo último que hemos visto, que acabamos de hacer un repaso de qué son las potencias, qué es la base, qué es el exponente, y con esto hay que quedarse con propiedades de las potencias, ¿ya? Porque esto es la parte fuerte del contenido, las propiedades de las potencias. Para eso, vamos a avanzar. Acá está la definición de potencia. Recuerden, chiquillas y chiquillos, que este Power se va a subir. Se lo subo siempre al correo, y además le subo la clase a YouTube y después le envío el enlace de la clase para aquellos que no entendieron algo o los compañeros que se perdieron la clase. Entonces definimos lo que era una potencia, que era un número grande y arriba un número chiquitito, donde el número grande de abajo se le llama base, el número de arriba se le llama exponente, y el número de arriba indica cuántas veces voy a multiplicar por sí mismo la base, ¿ya? Entonces acá tenemos un 2 elevado a 5, y esto quiere decir que voy a multiplicar el 2 por sí mismo 5 veces. 2, 2, 2, 2, 2, ¿ya? Y así con cada una de las propiedades. Esta es la definición de potencia, esto es lo que hay que aprenderse, y acá me voy a quedar, porque esto es lo que hemos visto durante ya creo que 3 clases, sobre las propiedades de las potencias. Dijimos que las propiedades, o sea que las potencias era muy difícil operarlas, sobre todo cuando tenía un 17 elevado a 8, que al final el 17 elevado a 8 da un resultado demasiado grande. Entonces muchas veces es súper incómodo de trabajar, y para eso se definen algunas propiedades como las que están acá,
y que nos van a hacer mucho más cómodo el trabajo. La primera propiedad que sale acá, tenemos 1 elevado a n es igual a 1, es decir, que el 1 elevado a cualquier cosa, cualquier cantidad, siempre va a dar como resultado el 1. Y de esta manera el 1 elevado a 8, por ejemplo, quiere decir que es, voy a anotarlo mejor, es 1 por 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 1. 8 veces. 8 veces, ¿cierto? Pucha, anoté un 12 ahí, esperen un momento. Esto era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí estamos. Entonces, un 1 elevado a 8 quiere decir que la base la voy a multiplicar por sí mismo 8 veces, y la base era 1. Entonces, 1 por 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 1, eso es igual a 1. Porque ya sabemos que 1 por 1 es 1, ¿cierto? Entonces, acá se desprende la primera propiedad, es sencillita, facilita, y nos dice que cuando tenemos un 1, vamos a escribir con rojo mejor, un 1 elevado a cualquier número, el resultado siempre va a ser 1, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo, dice 1 elevado a 365, y esto es igual a 1, ¿ya? Aquí está la primera propiedad, muy sencilla. ¿Qué hay de la segunda? La segunda nos dice que cualquier número elevado a 1 va a ser igual a ese mismo número, ¿ya? Entonces, acá vemos un ejemplo, 25 elevado a 1, esto quiere decir 25. ¿Por qué? Porque recuerden que el 1 de acá nos indica cuántas veces vamos a multiplicar por sí mismo el 1, y nos dice solamente 1. Entonces vamos a escribir solamente un número, una vez la base. ¿Ya? Ahí está la segunda propiedad, son muy sencillas. Esta era complicada de deducir, nosotros en la clase la dedujimos y pudimos entender por qué cuando cualquier número está elevado a 0, nuestra respuesta iba a ser 1. ¿Ya? Esto también lo trabajamos y acá vemos el 67 elevado a 0, eso es 1. Y el 1.000.000 elevado a 0 también va a ser 1. Y no sé, el menos 10 millones elevado a 0 también va a ser 1. ¿Ya? Entonces, acá al tiro tenemos 3 propiedades que son bastante sencillas y que hay que aprenderse para aplicarlo porque de repente hay ejercicios muy grandes y todo eso está elevado a 0, entonces me ahorro todo el trámite y yo sé que eso da 1. ¿Ya? Otra de las propiedades, y acá era donde había que detenerse mucho, es esta. ¿Cómo le llamamos a esta propiedad? Acá alguien podría ayudarme, ¿o no? ¿Qué hay de Damaris? Damaris, ¿usted podría ayudarme? ¿O qué tenemos acá? ¿O cómo abordamos? ¿Cómo? ¿Cuál? En esta propiedad de acá. ¿Cómo se llamaban los exponentes? Sí, muy bien, eso es lo que nos dice, ¿ya? Pero eso es en ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Esta es la condición. Cuando tengamos una Cuando la base- multiplicación, ¿La base? Cuando la base es igual. muy bien, eso. Cuando tengamos una multiplicación de potencias que tengan la misma base, porque acá la base es A y acá la base es A, lo que vamos a hacer es conservar esa base y los exponentes los vamos a sumar, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo, acá tenemos 3 elevado a 4 por 3 elevado a 2, notamos que nos enfrentamos a una situación donde estamos multiplicando dos potencias que tienen la misma base, por lo tanto lo que íbamos a hacer era conservar esa base y los exponentes los íbamos a sumar. Y por eso el 4 y el 2 me dan 6, por eso el resultado nos queda 3 elevado a 6. Entonces, en vez de hacer 3 por 3 por 3 por 3 y después multiplicarlo por 3 por 3, nosotros al tiro podríamos hacer 3 elevado a 6 y nos ahorramos los problemas. ¿Ya? Ya, esa era una propiedad bastante importante, bastante importante, y me voy a saltar al tiro a esta propiedad de acá, que es la misma, es muy parecida, pero acá nos dice cuando tengamos división de potencias de igual base. Acá teníamos multiplicación de potencias de igual base, hacíamos un procedimiento, ahora tenemos división de potencias que tienen la misma base. Es exactamente lo mismo, solo que en vez de anotar la suma acá, vamos a anotar una resta. ¿Ya? Entonces es exactamente lo mismo. Acá vemos un ejemplo, 5 elevado a 7, y todo eso dividido 5 elevado a 3, tenemos una división de dos potencias, de esta potencia 5 elevado a 7 y de esta potencia 5 elevado a 3, y ambas tienen la misma base, por lo tanto lo que íbamos a hacer era conservar esa base, y en este caso los exponentes los íbamos a restar. ¿Cuánto era? 7 menos 3, el resultado era 4. ¿Ya? Entonces hay que estar muy atentos y atentas acá a qué es lo que estamos haciendo, si estamos multiplicando potencias de igual base o dividiendo potencias de igual base, ¿ya? Y también podría pasar,
como tenemos en el caso de acá, que estamos multiplicando potencias de distinta base, pero que tienen igual exponente. Y lo que hacíamos acá era conservar el exponente y las bases las multiplicábamos, ¿ya? Esto es un pequeño resumen y repaso de lo que hemos visto en las clases anteriores, para no atrasarnos más. Bueno, esto está en la guía, en las guías que se le mandó esta semana. Vimos un pequeño resumen, un pequeño repaso de estas propiedades. Les pido que por favor le echen un ojo, le echen un vistazo a estas propiedades, porque los va a acompañar mucho el resto de su vida, ¿ya? Así que acá está la definición, como de forma general, con letritas, ¿cierto? Donde cada una de las letras pueden ser números, y acá vemos ejemplos donde se cumple la propiedad con la que hemos estado trabajando, ¿ya? Y para finalizar, como ya les dije, nosotros estábamos trabajando con potencia de base racional. Entonces acá la base es esta fracción, que esta fracción es a dividido en b, ¿ya? Entonces, cuando teníamos un exponente negativo, esto era muy importante, nosotros podíamos invertir la fracción, y el denominador queda arriba y el numerador va a quedar abajo. Ya era simplemente eso. Y acá vemos un ejemplo, tenemos el 3/4, pero está elevado a un número negativo, por lo tanto nos va a quedar 4/3, es decir, el 4 pasó para arriba y el 3 para abajo. Entonces, como tarea, como actividad, sobre todo para las niñas que no se conectaban hace tiempo a clase, repasen estas propiedades, y ya saben que pueden preguntarme al correo. No tengo ningún problema con responder estas preguntas, ¿ya? Entonces, dominando de las propiedades, nosotros resolvimos estos ejercicios, lo hicimos en las clases anteriores. Acá vimos un ejercicio que era un poco complicado, donde en vez de tener una fracción, nosotros teníamos un decimal, y no era cualquier decimal, era un decimal que tenía un sombrero acá, que tenía una rayita, que significaba que esto era periódico. Era infinito. Que eran infinitos, don Brandon, ¿cierto? Entonces este 3 se repetía infinitamente. Entonces para esto había que hacer un procedimiento especial. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que hicimos para poder trabajar este ejercicio que se veía medio complicado? Creo que la hizo la Damari, o no sé quién la hizo. Puede ser, Damari. ¿Usted se acuerda qué fue lo que hizo? No. Ya. Nosotros al principio, cuando creo que todavía teníamos clases presenciales, nosotros trabajamos transformación de números decimales a fracción. Entonces eso era lo que había que hacer. Esto es un número decimal. ¿No se ponía un 9? Sí, pues acá se pone un 9, eso es, pues. Entonces, esto era lo mismo que decir 3/9. ¿Ya? Poníamos un 9. Entonces, si usted no me cree, usted puede escribir en la calculadora 3/9 y debería darle 0,3 periódico. Entonces, estamos escribiendo exactamente lo mismo, pero en vez de escribirlo como un decimal, lo estamos escribiendo como una fracción, ¿ya? Y ahora sí podíamos usar una de las propiedades. Recuerden que está elevado a un signo negativo, por lo tanto nosotros podíamos invertir el orden y nos iba a quedar 9 dividido en 3, y ahora nos olvidamos del signo negativo y simplemente nos quedaba con el 3 positivo arriba, ¿ya? Esto lo vimos en las clases anteriores. Negativo. O sea, positivo, así, sin este. Porque por la propiedad del exponente negativo, mire, vamos a retroceder un poquito. Por esta propiedad, la última que sale acá, ¿lo ve? Dice que si tenemos una fracción y está elevado a un número negativo, nosotros lo que podemos hacer es invertir esta fracción y nos olvidamos del número negativo, ¿ya? Entonces acá vemos un ejemplo, el 3/4 está elevado a -1, a un número negativo, entonces nosotros invertíamos la fracción y nos olvidábamos de ese número que nos estaba molestando, ¿ya? Entonces por eso en este caso nosotros pudimos hacer lo mismo. Acá teníamos un número negativo, entonces la damos vuelta y nos olvidamos de lo que nos estaba molestando. Esto lo resolvimos las clases anteriores, creo que lo resolvieron ustedes, no sé quién lo resolvió, pero súper bien, ¿ya? Así que tienen que pueden ver los videos de las clases anteriores que ya están en YouTube, por si es que no se acuerdan. Este era muy sencillo. Acá el resultado, ¿cuánto es al tiro? ¿Cuánto es? Este era el uso de otra propiedad, que era del exponente 0. Cuando un número está que tenía exponente 0, ¿cuánto daba? Vamos a retroceder. ¿Podemos ver ¿Cero o acá? no? ¿Cero? No, pues, no, mire. Se mantiene. Cuando un número está elevado a 0, ¿cuánto da? 1. 1. Ah, uno. 1. Nico. Ya, entonces,
acá inmediatamente nosotros, como el número está elevado a cero, nosotros podemos decir igual a 1 y pasamos a la siguiente pregunta y ya el profesor nos va a poner un 7 porque esto está súper bien, ¿ya? Entonces, vimos ejercicio y nos quedamos acá, quedamos en esto de explicar por qué 0,2 periódico elevado a menos 3 y todo eso elevado a 2 era lo mismo que 0,2 periódico y todo eso elevado a menos 6. Esto era otra propiedad que le llamábamos potencia de una potencia, ¿cierto? Donde multiplicábamos los exponentes y ahí estábamos listos. De esta forma, si multiplicábamos el menos 3 por el 2, nos iba a dar el menos 6 y ahí inmediatamente llegamos a esta igualdad, ¿ya? Y luego había quedado pendiente calcular el valor, ¿ya? Pero eso lo vamos a obviar, ¿ya? Porque vamos a trabajar algunos ejercicios. ¿Para qué nos sirve esto? Es para resolver distintos problemas, ¿ya? Distintos tipos de ejercicios y eso es lo que vamos a hacer durante esta clase y durante la clase de mañana. Vamos a resolver situaciones en donde se involucren fracciones o potencias en donde nosotros podamos dar respuesta a situaciones cotidianas, ¿ya? Por ejemplo, acá necesito que todos y todas anoten este ejercicio en sus cuadernos, ¿ya? Yo entiendo que cuando yo paso un contenido, ustedes están con su cuaderno al lado, ¿cierto? Escribiendo todo. Y todas las propiedades también deberían estar en sus cuadernos, ¿ya? Si es que usted no lo ha hecho, que es lo más probable, yo creo que no lo han hecho, el Power se les manda, se les manda a todas las clases, ¿ya? Y en ese Power están las propiedades. Entonces les recomiendo, les pido que por favor anoten todas esas propiedades que vieron recién, que las anoten en su cuaderno, porque esto tiene que estar en su cuaderno, ¿ya? Además que de esta manera nos evitamos el problema de que yo todas las clases les pregunto, oye, ¿qué vimos la semana pasada? Y nadie se acuerda, ¿ya? Entonces, ahora pueden echarle un vistazo al cuaderno para al menos saber qué contenido estamos trabajando. Entonces, ya pues, tenemos un problema. Acá vemos el enunciado que nos dice, si 8 panes iguales tienen una masa total de 0,96 kilos, es decir, con 8 panes casi hacemos el 1 kilo, casi completamos 1 kilo. Lo que nos pregunta es, ¿qué masa tienen 12 panes y medio? ¿Ya? Entonces acá va a haber que hacer algo complicado. Primero necesito que lo anoten en sus cuadernos y después que lo piensen. Voy a dar unos minutos para que piensen y me digan, profe, yo creo que usted debería primero multiplicar esto con esto o dividir esto con esto, no sé, ¿ya? Ahí voy a estar recibiendo ideas. Por mientras, voy a pedirles que anoten esto en sus cuadernos para que después anoten el desarrollo y podamos conversar sobre las posibles soluciones, ¿ya? Voy a leer de nuevo el enunciado. Dice, si 8 panes iguales tienen una masa de 0,96 kilos, ¿qué masa tienen 12 panes y medio? ¿Ya? Entonces esto lo podemos anotar como... ya, voy a esperar ideas. Por mientras que lo anotan, quería comentarle algo importante. Chuta, no se los comenté. A lo mejor ya lo saben. En matemática hicimos un Instagram para que lo sigan, ¿ya? Ese Instagram es matemática-CRTP. Matemática-Colegio Renacer Técnico Profesional, ¿ya? Y entonces la idea es que en ese Instagram ustedes puedan seguirlo y nosotros vamos a estar subiendo las guías, las soluciones a las guías, vamos a estar subiendo memes, vamos a estar subiendo desafíos matemáticos, vamos a estar subiendo de todo, ¿ya? La idea es que poder apropiarnos de este espacio para llegar de mejor manera a ustedes. Entonces, espero que al terminar esta clase ustedes puedan seguir a esta página, ¿ya? A esta cuenta. Entonces, por mientras, ¿quién me puede ayudar? Aileen, Cata, Brandon, ¿usted podría ayudarme o no? Brandon. Si ¿Ya? no lo sabe hacer, no importa, ¿ya? Pero vamos a ver cómo abordamos este problema. Dice, 8 panes iguales tienen una masa de 0,96 kilos. ¿Qué masa tienen 12 panes y medio? ¿Cómo abordaría usted esta situación, Brandon? Multiplico el 12 Multiplicaría. bueno, espere. ¿Ya? Espere. Primero, le doy una Mm, pista. Le doy una pista. Primero vamos a anotar los datos que nos da el ¿Mm? enunciado. ¿Ya? Vamos a anotar los datos, ¿ya? Entonces, ¿qué datos me entrega el enunciado, Brandon?
Que 8 panes pesan no, 0,66 kilos. Muy 60, ya, bien, sí. 0,96. Muy bien, Brando. Este dato nos da y un dato bastante importante. Nos dice que 8 panes pesan o masan 0,96 kilos, ¿ya? Y después la pregunta, vamos a ¿Ya? anotar la pregunta. Chuta, anoté súper mal. Vamos a anotar la pregunta. Dice, pregunta, dos puntos. ¿Qué masa tienen 12 panes y medio? ¿Qué masa tienen 12 panes y medio? Entonces, lo primero que debemos hacer, pucha, anoté una acá ahí, pero no importa. Lo primero que debemos hacer es trabajar con los datos. ¿Qué información podemos saber de estos datos? Eh, ¿Alguien se le ocurre? Em, ¿O Brandon? Pregunta, la masa tiene 12. Si yo le digo que 3 manzanas pesan 150 gramos, ¿cuánto pesa cada manzana? ¿Cómo yo puedo calcular eso? Eh, mm, Dividiendo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Dividiendo. Muy bien, mire, Brandon, tenemos un pan, más otro pan, Ya. más otro pan, más otro pan, chuta, más otro pan. ¿Cuánto vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, más otro 6, pan, 7, más otro pan. ¿Ya? Aquí 8. tenemos los 8 panes y sabemos que todo esto junto, masa Ya. Pesan 0,96. 96 kilos. Muy bien, 0,96 kilos. 0,96 kilos. Entonces, lo que propone Damaris, creo que fue, es dividir todo esto, lo vamos a dividir en Ah, 8. sí, y cada uno pesa Increíble. 0,12 Muy bien, kilos. muy bien. Ah, qué bien, Brandon. Nosotros vamos a dividirlo en 8. Acá tenemos un pan, un pan, un pan, un pan, y vamos a notar que cada uno mide 0, o pesa o masa 0,12 kilos. Eso es cada pan. Cada pan, sabemos que cada pan pesa 0,12 kilos, ¿ya? Entonces ya tenemos una información súper importante, que es lo que masa Yeah. cada pan, ¿ya? Entonces ahora podemos responder a la pregunta, ¿qué masa tienen 12 panes y medio? Es decir, nosotros ya sabemos que un pan masa todo esto, por lo tanto nos están preguntando por 12 panes y medio. El 12 y medio se escribe como, es como 12 panes y la mitad de otro, ¿ya? Como 12 panes más 0,5 de otro pan. Por eso se escribe 12 panes y medio. Y reitero, 0,5 esto usted lo puede escribir como fracción y como fracción es un medio. Entonces todo calza, todo calza. Entonces, dudas, chiquillas y chiquillos. Si yo ya sé cuánto masa cada pan, me están preguntando por el valor de cuánto van a amasar 12,5 panes. ¿Qué debo hacer? ¿Qué operación debo hacer acá al medio para obtener la respuesta? Eh, Multiplicar 0,12 kilos con 12. Muy bien, Brandon. Con 12,5, ¿ya? Súper bien, lo vamos a multiplicar, Yeah. porque yo sé que cada pan masa 0,12, por lo tanto yo la voy a multiplicar por 12,5 para saber cuánto va a amasar mi nueva bolsa, ¿ya? Los 12 panes y medio, ¿ya? Y bueno, esto es cálculo, esto nosotros lo podríamos transformar en fracción si ustedes quisieran, ahí ustedes ven su propio método, el método que más les acomode, ¿ya? Si usted va a trabajar con decimales, le aconsejo que lo corrobore con la calculadora, no que lo haga con la calculadora, sino que lo haga a mano y después lo haga en una calculadora y lo que hizo a mano debería darle lo mismo que en la calculadora. Lo que yo prefiero hacer siempre es transformarlo en una fracción, porque es mucho más exacto. Y como nosotros ya vimos métodos de transformación de un número decimal a una fracción, entonces vamos a estar todos de acuerdo que el 0,12 kilos lo podemos escribir como 12 dividido en 100 y el 12,5 lo podemos escribir como 125 dividido en 100. Otra de las cosas que ya hemos visto es que las fracciones se multiplican el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, por lo tanto 100 por 10, eso me va a dar 1000 y hay que hacer a mano cuánto es 125 por 12, ¿ya?
porque nos queda poquito tiempo, lo vamos a hacer, lo voy a hacer yo, eso da 1500 y ahí está nuestra respuesta. Ahí está nuestra respuesta. Ahí resolvimos el ejercicio y la respuesta sería... La respuesta sería 12 panes y medio, van a tener una masa de... Eso, van a tener una masa de 1,5 kilos, ¿ya? O 1,5 kilos. Sí. Así que eso es, chiquillas, chiquillos, queda menos de un minuto. Recuerden que pueden mandarme dudas al correo y que nos vamos a ver mañana completando los otros ejercicios que nos quedaron. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos mañana.